Saludos cordiales, buenas noches. Este es el programa Hora 25. Con oportunidad de las elecciones del 17 de febrero del próximo año, la atención nacional se concentra sin duda en los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Sin embargo, los ecuatorianos tendremos también que votar por parlamentarios, por legisladores. La Asamblea Nacional se convierte, por lo que hemos señalado, en un escenario central para la definición política de la gestión de los nuevos gobernantes. La institucionalidad, la fiscalización, las reformas a la Constitución, la designación de cuadros directivos, en fin, todo ello depende de la conformación del nuevo Parlamento. Las fuerzas políticas ahí representadas deberán crear el marco de funcionamiento nacional que recoja el nuevo modelo político y económico de la nación. Una vez terminado el correísmo, el sendero por el que debe transitar el Ecuador se resuelve o construye en la Asamblea Nacional. Estos son los temas que vamos a tratar aquí en el estudio de Teleamazonas de esta noche. Para ello doy la más cordial bienvenida a las siguientes invitadas. Está aquí en el estudio Vilma Andrade. Ella es candidata a la Asamblea por la Izquierda Democrática. También nos acompaña en el estudio de nuestro canal Soledad Buendía. Soledad Buendía es candidata a la Asamblea, por cierto, por Alianza País. Aquí está con nosotros Mónica Chuji. Mónica es candidata por Compromiso Ecuador. Y agradezco la presencia de Cristina Reyes, candidata por el Partido Social Cristiano. Gracias, Ecuador, por estar con nosotros. Martina, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a nuestras panelistas. Es por esta situación que queremos realizar un recuento de cómo la Asamblea Constituyente de Montecristi y las que le sucedieron modificaron el esquema legal bajo el cual operan los legisladores que se elijan en el 2017. A partir del 2013, este esquema experimentó cambios notables, propiciados por la mayoría absoluta del oficialismo. En ese último periodo legislativo se propusieron 52 proyectos de ley. El presidente Rafael Correa fue quien propuso el 62% de esos proyectos. La función legislativa el 29%, la función de transparencia el 6% y la función judicial el 4%. Esas son cifras del Observatorio Legislativo del Ecuador y a las que hacen referencia asambleístas de oposición cuando advierten que el Poder Legislativo ha operado bajo el comando del Ejecutivo. Eso con el objetivo de otorgarle mayor control. La bancada oficialista considera que la gestión de la Asamblea no hizo más que poner en orden un país caótico. El Ejecutivo y sus allegados las propusieron en la mayoría de las ocasiones. Algunas fueron leyes que se trataron cerca de 4 años en el Pleno de la Asamblea y se criticaron en las calles del país, como la Ley de Comunicación, pero que salieron a flote a partir del 2013, cuando Alianza País consolidó una mayoría absoluta con más del 52% de los escaños del Pleno de la Asamblea. Pudimos revisar la Ley de Comunicación enviada por la Asamblea, está muy bien. No hay nada que cambiar. La Ley de Educación Superior se aprobó en el 2010, pese a que las protestas callejeras que desató su supuesta asfixia a la autonomía universitaria fueron varias. Vamos a emplear todos los mecanismos jurídicos, judiciales, para defender la autonomía universitaria. Tener el control sobre las universidades es tener el control sobre el pensamiento de los ecuatorianos. Sin embargo, fue después del 2013, con la mayoría oficialista instaurada, que el grueso de reformas más polémicas a la LOES surtió efecto. Las últimas se plantearon este año para sancionar a las universidades privadas y extranjeras con fines de lucro. Nosotros vemos que la educación particular sigue siendo elitista. Con la ley del impuesto a la herencia y la plusvalía, la situación fue un tanto distinta. Las protestas sociales que se tomaron las calles en el 2015 sí llevaron a la bancada oficialista de la Asamblea a realizar modificaciones al proyecto. La eliminación de la tabla para herederos indirectos. Vamos a mantener una sola tabla. No crean nada de lo que se ha debatido hasta ahora, mientras el bloque de país no se reúna, reciba instrucciones de la presidencia. El Ejecutivo incluso convocó un diálogo nacional que dejó en suspenso la aprobación de estas leyes. Las protestas de los jubilados no surtieron el mismo efecto en el caso de la nueva Ley de Seguridad Social que se promulgó en el 2015. Dicha ley eliminó el aporte estatal para pensiones jubilares, pues según el oficialismo era innecesario. Ahora, hoy por hoy, incluidos los cambios que se están haciendo, es absolutamente sostenible. La oposición discrepó una vez más, con voz pero sin voto. Primero están pensando
pensado en las necesidades fiscales y han dejado para después el tema de los jubilados. Ese aporte estatal que en el 2015 no se quitó a la fuerza pública, sí se extendió a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en el 2016. Un cambio en la manera de calcular las pensiones de retiro del personal militar, también del policial. Cualquier reforma a la ley que se la debe hacer cuando esté debidamente financiada. Lo que busca es consolidar el totalitarismo en el país, debilitando y disminuyendo a Fuerzas Armadas. Las 16 enmiendas constitucionales propuestas por un grupo de asambleístas de Alianza País, entre las que se contempla la reelección indefinida, también se aprobaron en el Pleno con una mayoría indiscutible. Esas enmiendas y la transitoria que les acompaña son las que definen hoy el escenario político de un país en el que quien ha sido presidente durante los últimos 9 años no lo será más en el 2017, pero sí podría perpetuar su proyecto político.